Es la oración que hace que se despierte el hambre de Él en nosotros. Me gusta mucho y creo que también me desafía mucho poder hablar de la oración. Y me gustaría comenzar diciendo, recordando que la oración es hablar con Dios. Y es una definición bien sencilla y seguramente la tenías en tu mente. Estoy casi convencida de que en algún momento la habías escuchado. Ahora es diferente cuando uno tiene una definición de algo en su mente a cuando tenemos una definición de algo en nuestros corazones. Y yo creo que esta serie viene para pasar unos... ¿Alguien sabe cuánto hay de la mente al corazón? Más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Creo que esta serie viene para bajar unos 30 centímetros aproximadamente de la mente al corazón el significado de la oración. Mire, mientras me preparaba para esta palabra, recordaba de que conozco gente que tú le brindas algo que es poquito. En República Dominicana decimos un chin de algo y te dicen que no. Porque es tan poquito que dice, eso en vez de ayudarme con el hambre, lo que va a hacer que me va a alterar, que me va a descontrolar el hambre que llevo por dentro. Así que mejor no me des eso. Y siempre me hace mucha gracia. Tengo una hermana particularmente que es así. Cuando le brindas un poquito, dice, no, mejor no me lo dé, porque eso lo único que va a hacer es alterarme el estómago. Y me hace mucha gracia porque ciertamente hay cosas que despiertan el hambre. Personalmente me pasa que cuando tomo goma de mascar, chicle, y duro mucho con el chicle en la boca, de repente siento un hambre como que nunca en la vida he comido. También, no sé si le ha pasado a usted, pasa que un día probamos algo y comenzamos a comer y a comer y a comer y de repente nos hemos enganchado a eso. Los vicios no comenzaron porque un día, comenzaron probando algo. Y recuerdo particularmente que una vez mi linda y bella suegra preparó un flan de leche condensada y ella cariñosamente me dice, toma, pruébalo. Y yo lo probé. Soy fanática del dulce, lo estoy dejando. Y cuando lo pruebo, digo, eso está brutal, eso está buenísimo. Y ella me dice, es para ti el flan. Y yo cogí otro poquito. Y para hacer el cuento corto, terminé comiéndome todo el flan completo. Con razón entiendo que a veces le cuesta a uno bajar algunos kilos que tiene de más, ¿verdad? Por tanta azúcar que ha comido. La cosa es que yo escucho a muchas personas diciendo que quieren apasionarse con la oración. Escucho a muchas personas hablando de que les gustaría mejorar su tiempo de oración. Escucho a muchas personas diciendo que les gustaría tener una vida de oración. Sin embargo, la pregunta acá es, ¿cuándo fue la última vez que agendaste tu tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la intimidad para hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la oración no estaba en un segundo plano, que no era la segunda opción, que no era lo próximo que tú ibas a hacer, sino que era lo primero que pensaste hacer? ¿Cuándo fue que dijiste, si quiero orar horas, tengo que comenzar orando minutos? Y la cosa es que nunca nos vamos a enganchar, nunca nos vamos a hacer adictos, nunca vamos a desear algo que nunca hemos probado. Me atrevería a decir incluso que nadie se hace adicto de algo porque una vez lo pruebe. Las personas que hoy lamentablemente son adictos a algunos vicios que le hacen daño a su cuerpo, comenzaron un día y lo probaron, pero decidieron probar otra vez. Y decidieron otra vez ingerir eso y otra vez tomaron la decisión hasta que un día no pudieron soltar eso. Creo que si puedo dejarte un tips, como dicen la gente de la high class, es que si quieres desarrollar una vida de oración, tienes que comenzar por un minuto de oración. No puedo orar horas si primero yo no oro minutos. Es importante saber entonces que debo comenzar.
Es importante saber entonces que debo comenzar. ¿Le puedes decir a alguien conmigo, quieres tener una buena vida de oración? Comienza. Ahora me gustaría ponerte al día. Yo sí he orado para que mientras esta serie se desarrolle, también se desarrolle en ti un hábito de oración. Y en esta serie, si no oras porque no sabes por qué orar, te vamos a dar un motivo. En esta serie, si no oras porque no tienes por qué orar, te vamos a dar un porqué. ¿No le pasa a veces? Yo quiero que acá me sean sinceros, por favor. Que dice, no entiendo cómo hay gente que dura media hora o una hora orando. Si yo entro y a los 3 minutos me parece que llevo ya una hora entera. Y cuando llevo 5 se me acabó el por qué orar. ¿Le pasó a alguien? Esto es una sinceridad que vamos a necesitar para poder empezar una buena vida de oración. ¿Le pasó o no le pasó? Pero es que traje de hecho mi lista de oración. Señor, mira, y cuando voy al reloj, digo, pero si acabas de pasar 5 minutos solo. ¿Qué pasó? Yo creo que alguien vino y me detuvo el reloj. ¿Qué pasó? Yo creo que alguien me jugó sucio aquí. Es importante que podamos tener un porqué. Y cuando me preparaba una vez más le digo que pensaba en cómo yo puedo transmitir uno de los mayores enemigos de nuestra vida de oración. Y cuando pensaba en esto, llegué a la conclusión de que uno de nuestros mayores enemigos en nuestra oración es no tener un por qué orar. Y por favor me gustaría acá que me preste su atención, porque me parece que esto es muy interesante. Porque creo que toda la vida hemos tenido muchos para qué, que siempre hemos confundido con un por qué. Creo que todos los que de una u otra forma fuimos a la iglesia porque nos llevó la abuelita o la mamá nos obligó o el tío nunca nos dejaba, alguien nos llevó a la iglesia y aprendimos lo que era oración. Siempre confundimos, sin saberlo, un por qué con un para qué. Y me voy a explicar. Cuando oramos por nuestra mamá que está enferma, eso no es un por qué. Eso es un para qué. Estoy orando para que mi mamá se sane. Cuando yo oro por el esposo que estoy necesitando, eso no es un por qué. Eso es un para qué. Estoy orando para que me llegue el idóneo. Estoy orando para no estar más soltera. No voy a dar más detalles porque hay niños. Estoy orando, déjelo ahí. Y le podemos poner muchas cosas ahí cuando oramos por el empleo, por la empresa, cuando oramos por nuestras metas, cuando oramos por nuestras necesidades. No es un por qué, es un para qué. Y me gustaría acá poder llevarte, porque es importante saber definir esto para que podamos tener una vida de oración saludable. Pastora, si yo he confundido toda la vida el por qué con el para qué, ¿eso quiere decir que llevo mi vida pecando? Sí llevas tu vida pecando, pero no por eso.
Porque los para qué no son malos. No, para nada. De hecho, la palabra dice que podemos venir con nuestras peticiones. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Es el caos con confianza delante del trono de la gracia, para que haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Vengan, con otras palabras, traigan sus necesidades, cuéntenme sus peticiones, hablen conmigo y yo voy a... La palabra dice, hablando uno de los evangelios, dice, si alguno toca, se le va a abrir. Si alguno llama, se le va a responder. Y si alguno pide, se le va a dar. Así que no está mal que tú ores por tu abuelita, por tu mamá, por la necesidad que tienes en casa, por el esposo, por el novio primero, ¿verdad? No está mal eso está bien. La cosa es que los para qué son buenos, pero tienen algunos problemas que tenemos que identificar. Y el mayor problema es confundirlo con el por qué. Me voy a explicar. Uno de los problemas del para qué es que el para qué siempre llega al final. El para qué siempre llega al final. Por ejemplo, ¿por qué estás orando? Estoy orando por el esposo. Esa le gusta a todos. No te vayas, mi amor, que estoy orando por ti. Te arrodillas y oras por el esposo. Y tal vez esa oración puede ser un día, puede ser una semana, puede durar 10 años, Dios te guarde, ¿verdad? Y la respuesta de esa oración, que es el esposo, siempre va a llegar después de la oración. La respuesta por lo que estás orando es el resultado de la oración. ¿Me estoy explicando? Sí, yo oro por un vaso de agua, es porque el vaso de agua no está aquí. En cuanto el vaso de agua llegue, ya no voy a seguir orando por el vaso de agua. Así que el para qué no solamente llega al final, sino que también es el final de una oración. ¿Sí? Oré, llegó, ya no voy a orar más. El problema acá es que si el para qué llega al final, eso nunca va a ser algo que sostenga mi oración. Ay, me quiero explicar, quiero que usted me entienda. Si ese para qué llega al final, nunca va a ser un soporte para mi oración. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo empezar orando con fervor, con pasión, con entrega, pero como veo que no llega, tal vez dejo de orar. Como los para qué siempre llegan al final, yo me mantuve orando sola, sin ese para qué. El siguiente problema del para qué es que si no llega el resultado, si yo veo que nunca llega, se convierte en una frustración. ¿Y usted cree que el énfasis que hace la palabra de Dios para que nosotros oremos es para que tengamos como resultado una frustración? Nunca. Ahora, no saber identificar cuál es el tiempo de Dios me lleva a desesperarme, y como no llegó el para qué, entré en una frustración. ¿Cuál es la diferencia entonces en el para qué y el por qué? El por qué siempre está desde el principio. Por ejemplo, yo voy a orar porque sé que orar es hablar con Dios. Está presente. Yo voy a comer porque tengo hambre. Está presente. ¡Yujú! Yo voy a tomar agua porque tengo sed. Está presente.
Yo voy a orar porque tengo una relación con Dios. Está presente. La cuestión es que cuando yo oro desde el presente y no desde lo que quiero obtener, cuando yo oro desde lo que tengo y no desde lo que voy a obtener, hay una satisfacción en mí de que no es que va a ser o que va a pasar, sino que ya está aquí. Cuando yo oro porque sé que Dios me escucha, yo no estoy pensando en si va a pasar o no va a pasar, qué va a ser o qué no será. Cuando yo oro con una convicción de que Dios me escucha, yo sé que posiblemente la situación puede estar siendo difícil. Puede ser que las palabras parece que retumban en las paredes. Yo oro porque aunque el fuego se caliente un poquito más cada vez y cada vez sea más difícil la situación, hay una convicción en mí de que hay unos oídos que están prestos a lo que yo estoy hablando con Dios. Y yo sé que aunque tarde un poco de tiempo, yo sé que aunque vengan las pruebas, yo sé que aunque esté en el desierto, hay un Dios que está conmigo en mi situación. Los para qué no te traen disfrute, aunque te mantienen expectante. Los para qué no te permiten descansar, aunque te mantienen activo. Pero todos necesitamos un tiempo donde poder descansar y saber que todo está bajo el control de aquel que lo puede tener todo bajo control. Cuando mi oración es desde la incertidumbre de vamos a ver qué va a pasar, y nunca hay un estoy segura de que está aquí, tiendo a abandonar mi oración. O como demasiado, cuando lo logré, terminó todo. Ya Dios sanó a mi abuela, ya no hay por qué orar. Ya tengo el esposo, ya no tengo por qué orar. Tengo los chavos en los... ya no tengo por qué orar. Pero el por qué viene para regular, para mantenerse contigo en medio de y llegar contigo hasta el final. Aquí quisiera introducir un versículo bien famoso, creo que el más famoso de toda la Biblia, que me va a ayudar a terminar de plasmar esto. La palabra dice, Juan 3:16. ¿Qué dice? No, vaya suave conmigo. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora viene, ¿qué viene ahora? ¿Para qué? ¿Qué me pusiste ahí? Ok. ¿Para qué? Me encanta porque el por qué tiene que ver con Dios. Y el para qué tiene que ver con nosotros. Cuando yo resuelvo el por qué, el para qué está solucionado también. Ahora, cuando yo quiero resolver primero el para qué, el por qué se vuelve una confusión en mi vida. Oye, te llaman. ¿Cuál es la primera pregunta que sale? No, ¿para qué? Te llama tu mamá. No, usted no puede preguntar para qué, usted tiene que venir y punto. Y usted lo sabe, estoy hablando contigo. Entonces, con Dios no debe ser diferente. Vete a. ¿Para qué? No, vete. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Tengo que orar, es que no tengo ganas. ¿Y quién habla de tus ganas? Arregla el porqué y las ganas van a venir detrás de ti. Cuando tengo claro el porqué, el para qué está solucionado. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Él tenía el porqué claro. Y cuando Jesús tuvo el porqué claro, no le importó lo que pasó en el camino. Ese porqué lo llevó a entregarlo todo, aunque ese todo implicaba la muerte. El porqué siempre te va a llevar hasta el final de las consecuencias. Cuando en medio de tu oración tienes un porqué, no te fijas en lo que está pasando o en lo que está aconteciendo. Cuando te vas a la intimidad con papá y tienes solucionado el porqué, mira, yo estoy acá de rodillas y le voy a solucionar a los que dicen que 3 minutos y no saben qué decir. Si usted no sabe por qué orar, se lo voy a solucionar de 2 maneras. Número 1, llámeme, pregúnteme, pastora, ¿por qué puedo orar? Y yo tengo muchísimas cosas que darle por qué orar. ¿Ok? Cuando no sepa por qué orar, usted me pregunta y lo resolvemos. Pero número 2, cuando usted no sepa por qué orar, usted vaya a la intimidad y dígale al Señor, mira, yo no sé lo que voy a decir. No sé lo que tengo que decir. Pero aquí estoy. Y cuando Dios te pregunte a ti, ¿por qué? Porque tú lo dijiste. Porque el por qué tiene que ver con... Ok, viene preguntita. Al principio les conté que orar, ¿qué es? ¿Por qué? Ok, ¿alguien acá que no sepa hablar? Levántame la mano, por favor. ¿Alguno? A lo mejor los niños y no saben ni siquiera levantar las manos. Los niños muy niños bebés. Entonces, ¿sabes hablar? ¿Alguien hay acá que sepa hablar? Ay, qué bueno, me alegro. ¿Por qué razón? Si sabes hablar y orar es hablar con Dios, entonces cometes el error de decir, no sé orar. Me parece a mí que sí sabes. Y lo que pasa es que no te apetece mucho orar. Me parece a mí que sí sabes hablar, por lo tanto sabes orar. Lo que pasa es que siempre queremos excusarnos para no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Voy a cerrar con esto. ¿Quién cree usted que es el más beneficiado en una conversación entre usted y Dios? ¿Cree usted que si Dios no habla con usted, deja de ser Dios? No. ¿Consideras que si tú no oras, Dios deja de ser Dios? Puede decir nunca jamás. Ahora, cuando nosotros dejamos de hablar con Dios, nunca seremos los mismos. Pero también quiero decirte que cuando nosotros le damos la importancia que tiene a hablar con Dios, nunca seremos los mismos. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Necesitas un SOS en tu vida? Vamos a hablar con Dios. Y esta serie, que se llama Ora Ahora, viene para desafiarnos a orar en todo momento. Segunda de Crónica, capítulo 7. Voy a leer algunos versículos allí y voy a cerrar con esto. Miren lo que dice. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué acabó de hacer? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y este versículo me encanta. Y no podían entrar, escuchen qué locura, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Pregúntenme por qué. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se imagina esto? Que ustedes estén allá afuera. No porque todas las sillas estén llenas, sino porque hay tanta gloria acá que ustedes ni siquiera quepan. Vienen días. Voy a seguir aquí. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron. ¿Qué hicieron? Se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo,
No sé si esto le suena a ustedes como que estaban orando. ¿Le suena? Comienza diciendo después que Salomón oró. La gloria, el fuego cayó, la gloria llenó toda la casa. ¿Y sabe a continuación qué hicieron? Oraron otra vez. Porque orar despierta el hambre de seguir orando. Voy allá. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios al rey. El rey, perdón, y todo el pueblo. Versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperada. Y su propia casa, perdón, fue prosperada. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Qué le dijo? Yo he oído tu oración. La oración de Salomón hizo que fuego descendiera del cielo, hizo que toda la casa de Jehová se llenara de su gloria, hizo que los que estaban en la casa se postraran también a orar al Señor. Pero también hizo que Dios se tomara un tiempo para hablar con Salomón de su oración. Voy a seguir. Yo he oído tu oración. Y dice: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y ahora le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Le está diciendo con otras palabras: si yo castigo a mi pueblo por sus malos actos. El 14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el 15 terminamos ahí, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿A la qué? En este lugar. ¿Qué me encanta? El tipo comienza orando. Provoca que todos los que estaban allí oren. Una oración es una conversación con Dios, donde yo hablo, pero también Dios me habla. Se ve claramente acá. Dios le habla a él. Pero además también, la respuesta de Dios a su oración es decirle: si se mantienen orando, todo el mal que quiera venir a ustedes, yo lo voy a cambiar para su bien. Me parece que de alguna manera Salomón estaba aprendiendo a vivir en esa etapa de orar en todo momento. Ora ahora. Y me encanta porque el resultado de esto es que Dios promete y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Quiero cerrar diciendo: todo momento, toda circunstancia, toda situación es buena para orar. Toda. Y les voy a dejar con que me parece tan curioso que él no solo dice: mis oídos estarán abiertos. Si orar es hablar con Dios, lo normal es que tenga sus oídos abiertos. Pero él promete algo más. Y dice: mis ojos estarán atentos. Esto es escena del próximo capítulo. Porque cuando oro, Dios no solo me presta su oído, sino que también me presta su atención, sus ojos, a mi oración. Ora
ahora, con un porqué definido, y el para qué estará resuelto. Te pones